Hola de nuevo a todo el mundo. Vamos a empezar ya la clase número 34 para este megapack de inversión en bolsa con los megacursos.com, el mercado de divisas. Vamos a dedicarle a un tiempo a hablar sobre las divisas, sobre el cambio de moneda. Queda ya muy poquito para que finalicemos el curso y empecemos con las maestrías. Y bueno, la razón por la cual he guardado para el final este tema y por la que considero importante introducirlo y entenderlo, pues es, digamos, doble. En primer lugar, pues está la posibilidad de que cualquiera de nosotros esté interesado en invertir en divisas. ¿Por qué no? Pues es un mercado muy líquido, un mercado muy rentable y un mercado con muchas fluctuaciones, a veces para bien, a veces para mal, pero si se entiende bien el análisis técnico y se sigue el graficador con atención, pues se le pueden sacar rentabilidades interesantes en el muy corto plazo. En segundo lugar está la parte contraria, la gente a la cual no le interesa la inversión en divisas, simplemente pues invertir en empresas. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta, como habréis visto, pues es el análisis de la empresa por dentro, el poder predecir cómo se va a comportar una empresa en el futuro, pero podría pasar que los chollos, las gangas, las empresas a buen precio y a un futuro prometedor, las terminemos localizando muy lejos de casa, ¿de acuerdo? Puede que esa oportunidad de inversión no se encuentre en nuestro país, con lo cual, si no tenemos en cuenta los efectos del cambio de moneda, puede que las rentabilidades que hemos augurado obtener sobre el papel pues se vean mermadas por los efectos de las fluctuaciones de la divisa en la cual cotiza esa empresa. Por eso, tanto para los interesados en divisas como para los que no lo están, es necesario que entendamos cómo funciona este mercado, ¿de acuerdo? Fijaros en que muchas veces las personas, por alguna razón, cometemos el error de prestar más atención al precio que al valor. Claro, si a esto le añadimos el hecho de que quizá el precio no lo calculamos bien, pues ya el error entonces es doble. El precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene a cambio. Yo creo que lo que se paga por algo pues determina el valor que se consigue. Si pagas demasiado, pues obtienes demasiado poco y si pagas poco, pues consigues más. Si un negocio pues genera 10 millones de dólares al año y lo compras por 100, habrás pagado 100 millones para obtener a cambio un valor anual de 10. De haber pagado más, que es lo que puede pasar si si esos millones de dólares los pagamos en otra divisa, pues por ejemplo 150 millones de dólares, pues obtendríamos menos por el dinero que si pagáramos menos, ¿no? Por ejemplo, pues 75. Pagar más y conseguir menos o pagar menos y conseguir más. El secreto del juego es pagar siempre menos para obtener más. Y una manera de conseguir eso es prestarle atención a la divisa y buscar un momento en el cual, además de que la empresa esté bien para comprar, que la divisa esté a nuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esto detenidamente y punto por punto. Veamos, los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta unidad mediante teoría, ejemplos y un poquito de práctica son, en primer lugar, pues definir el concepto de mercado de divisas y explicar el funcionamiento general del mismo. Ya lo hemos hecho con el mercado de opciones, con el mercado de futuros, con el mercado de CFDs, con el mercado de materias primas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el mercado de divisas. Luego también, pues queremos enumerar los instrumentos que se negocian en dicho mercado, que hay varios instrumentos.
Y por último, pues distinguir los operadores de los mercados de divisas. Tener en cuenta que el mercado financiero internacional más grande del mundo es precisamente este mercado, ¿de acuerdo? El de divisas. El volumen medio diario negociado durante abril del 2010, por ejemplo, fue de 29,3 billones, con B, 29,3 billones de dólares americanos. Esto pues representa un 71% más que el negociado en el mismo mes de 2007, 3 años antes. Esta información pues es de una encuesta sobre el mercado de divisas y el mercado de derivados, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues se trata de unos volúmenes impresionantes. Entonces, en esta unidad, pues vamos a estudiar cómo funciona este mercado y sobre todo qué instrumentos se negocian en él, porque hay varios, y quién opera en este mercado. Lo primero, como siempre, pues es empezar con unas definiciones. Vamos a ver. Vivimos en un mundo que cada vez está más globalizado, donde residentes de distintos países realizan una gran cantidad de operaciones comerciales y de muchos inversores que directa o indirectamente invierten en países distintos del propio. Para que se puedan producir ese tipo de operaciones, pues es necesario crear una relación entre las distintas monedas. Es decir, pues es necesario poder intercambiar unas monedas por otras. Entonces, para ello, pues existe el término de divisa. Utilizamos el término divisa para referirnos a una moneda distinta de la nacional e incluye tanto al dinero, es decir, los billetes y monedas, como a los cheques, letras de cambio, giros, órdenes de pago, que estén expresados en la moneda no nacional y que sean aceptados internacionalmente como medio de pago, ¿de acuerdo? Bueno, por comentar algunas propiedades, decir que las divisas fluctúan entre sí dentro de los mercados de divisas mundiales, ¿de acuerdo? En el mercado de divisas, pues se opera comprando o vendiendo una cantidad de moneda y pagando por otra, ¿vale? Se puede ver también como un trueque o un intercambio de monedas. Son realmente pues muy pocas las operaciones que se realizan con dinero en efectivo, sino que se suele operar con depósitos a la vista realizados previamente en entidades financieras. Observemos que las monedas pues se negocian por pares, ¿no? Por ejemplo, pues euros por dólares americanos o yenes de Japón por dólares americanos, etcétera. Como en cualquier otro mercado, pues hay una ley, la ley de oferta y demanda, pues son las que actúan modificando la cotización de una moneda con respecto a la otra. Cuando hay mucha demanda de una moneda, pues esta se aprecia con respecto a otra que a su vez se deprecia. Bueno, los mercados de divisas son los mercados financieros más importantes por el elevado volumen de operaciones que se realizan a diario, ¿vale? Operando pues 24 horas al día durante 5 días a la semana. Por ello, es un mercado que recoge muy rápidamente cualquier noticia o hecho que se produce en el mundo. Piensa que siempre hay una parte del mundo donde se está trabajando. Europa, América, Asia, Oceanía, y por lo tanto, pues durante los 5 días de la semana siempre se está operando. A nivel mundial, pues Londres es el mayor centro de operaciones con divisas, con divisas, a la que le siguen pues Nueva York, Tokio y Singapur. El mercado de divisas pues se conoce como Forex o simplemente FX, ¿de acuerdo? Esto viene de
Foreign Exchange Market, ¿de acuerdo? Como cualquier otro mercado, pues su finalidad es la de poner en contacto a oferentes y demandantes de activos, ¿vale? De dinero en este caso. Observamos que a veces pues hablamos de mercado de divisas en singular y otras veces pues he mencionado mercados de divisas en plural. En realidad el mercado de divisas pues son muchos mercados y la verdad muy descentralizados y que no están organizados. Son mercados OTC, esto significa over the counter, ¿de acuerdo? En los mercados de divisas hay un segmento donde los grandes bancos y los bancos centrales realizan las operaciones entre ellos. A pesar de ser un mercado no organizado, pues se utilizan distintas redes internacionales. Y bueno, existe otro segmento minorista similar a los mercados de valores donde puede tener acceso un operador individual, que son las redes de comunicación electrónica o portales multibanco. También pues, se puede operar a través de un agente intermediario, ¿no? Un broker, un dealer. Estos fijan su margen y cobrando una comisión o fijando horquillas para el precio de la compra y de venta de una moneda, pues permiten la intermediación. Luego veremos esta parte más detenidamente. Ahora, pues simplemente quería decir que estos agentes intermediarios, pues ya sabéis que ofrecen servicios adicionales, ¿no? Como operar con menos importes, información y análisis de mercado, herramientas técnicas, etcétera. Lógicamente, pues en un mercado de divisas, pues se negociarán monedas de distintos países. Los operadores del mercado de divisas pues acudirán a este mercado cuando tengan la necesidad de convertir una moneda en otra, así de sencillo. Consecuencia de las operaciones de comercio internacional, de especulaciones o como cobertura de riesgo de cambio, así de fácil. Vamos a ver un ejemplo para lo que son los movimientos del día a día sin tener en cuenta lo que es la especulación en divisas. Supongamos que un importador español de artículos de China pues necesita dólares americanos para pagar la compra de artículos que ha realizado, para lo que deberá convertir euros en dólares. A un exportador español que ha vendido a China y ha cobrado en dólares, pues le interesará convertir a euros los dólares obtenidos en su venta a China, ¿de acuerdo? Fijaros que es distinto el panorama del importador que el del exportador. Entonces, bueno, tradicionalmente lo que es la negociación en divisas, pues se ha realizado de forma física hasta que el desarrollo de los medios pues hizo posible la negociación telefónica. Actualmente la negociación en el mercado del Forex pues se realiza de forma informática, ¿de acuerdo? Habiendo quedado la negociación telefónica pues casi relegada por resultar mucho menos eficiente. En apenas 5 años, pues hemos vivido un increíble desarrollo de las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Otra razón de peso para popularizar la negociación del Forex a todos los niveles, prácticamente. Lo más importante, sin duda, es entender el cambio en el momento que vamos a realizar la operación, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sección vamos a explicar un poquito los tipos de cambio que nos podemos encontrar en el mercado de divisas. En este mercado, pues toda decisión de compra está asociada a una decisión de venta. De hecho, como ya hemos nombrado, es un mercado de trueque en el que se establece la relación de intercambio. Vamos a ver, como definición, el tipo de cambio, pues lo podemos definir como el precio que hay que pagar para comprar una moneda de un país con la moneda de otro país, ¿de acuerdo? Es decir, es la relación de intercambio entre las monedas. Esto, sin duda alguna, se entiende muchísimo mejor
con un ejemplito que os tengo aquí preparado. Vamos a ver, supongamos que un inversor europeo tiene una cartera en Estados Unidos en dólares. Durante el primer año, la cartera de inversión pierde un 5% de su valor inicial, mientras el dólar americano pues se aprecia en un 5% respecto al euro. ¿Cuál es realmente el resultado obtenido de la inversión? Bien, si lo estudiamos punto por punto, vemos que en un principio la cartera de inversión de Estados Unidos pierde un 5%, por lo que la inversión, ¿de acuerdo? La cartera pasa a tener un valor del 95% con respecto al monto que se invirtió inicialmente, ¿de acuerdo? A la cantidad inicial. Ahora bien, al apreciarse el dólar un 5%, ese 95% pasa a incrementarse un 5%. Y eso, en total, claro, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Una cartera cuyo valor es el 95% del monto inicial, si se aprecia un 5%, no es lo mismo que sumarle el 5% que hemos perdido antes, no. Al realizar aquí un incremento del 5%, la cartera pasa a valer en euros el 99,75% de su valor inicial. Si pues nuestro inversor habrá perdido un 0,25%, ¿de acuerdo? Por eso os decía que las divisas se negocian por pares. Para identificar la moneda de cada país y evitar errores, pues se utilizan los códigos de monedas ISO 4217, que consisten en utilizar tres letras. Las dos primeras hacen mención al país y la tercera a la moneda. Por ejemplo, el dólar americano, USD, US significa United States y D de dólar. ¿De acuerdo? Para que conozcáis algunas propiedades sobre esta nomenclatura, existen en total 11 monedas que cumplen unas condiciones para contratarse por todo el mundo y que pueden utilizarse como medio de cobro y pago, ¿de acuerdo? Estas son las denominadas monedas convertibles. El resto de monedas del mundo solo se utilizan como medio de pago en cada país, ¿de acuerdo? O en otros con los que dichos países tengan algún tipo de acuerdo, ¿vale? Algún tipo de colaboración, pero no de forma general. Y estos son las monedas no convertibles, ¿de acuerdo? Aquí tenéis esta ilustración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pretendo indicaros es que no todas las monedas fijan sus tipos de cambio de la misma forma, ¿de acuerdo? Las monedas convertibles son las que lo hacen a través de los mercados de divisas. Las no convertibles utilizan otros medios para fijar sus tipos de cambio con el resto de monedas, ¿de acuerdo? Todas estas que se os muestra aquí son las convertibles. Y fijaros que lo que os mostraba, lo que os explicaba antes del tema del código, pues se cumple siempre, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el dólar australiano. AU de Australia, D de dólar, ¿vale? ¿Veis? Las dos primeras siglas siempre muestran el país, la tercera el nombre de la moneda. Las más importantes, Japón, ¿de acuerdo? JP de Japón, Y de yen. No sé, la libra esterlina, Gran Bretaña, pound, ¿de acuerdo? Es el nombre de su propio país. Dólar neozelandés, Nueva Zelanda, dólar, ¿de acuerdo? Y así, pues en todas vemos que se cumple. Estas monedas convertibles pues fijan los tipos de cambio en el mercado de divisas a través de oferta y demanda. Cuando hay más demanda de una moneda con respecto a la otra, esta primera se aprecia, ¿vale? Aumenta su valor. Y observamos que, por tanto, la otra se deprecia, ¿de acuerdo?
Solo, vamos a ver, hay países que han vinculado sus monedas, ¿vale? Monedas no convertibles a la de otro país o a una cesta de monedas, de forma que su tipo de cambio es fijo y solo dejan oscilar la cotización de su moneda un margen más o menos estrecho, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, esencialmente hay dos mecanismos de establecer los tipos de cambio entre las monedas. El primero es el tipo de cambio fijo. La divisa tiene establecido un tipo de cambio con otra moneda o una cesta de monedas y el Banco Central del país se compromete a mantener ese tipo. Pero no siempre es fácil mantener el tipo fijo. En ocasiones, el Banco Central tiene que recurrir a reajustar el tipo de cambio si este ajuste consiste en aumentar el valor de su moneda, ¿de acuerdo? Entonces se dice que ha realizado una reevaluación. Pero si lo que hace es bajar el valor, su moneda se dice que ha hecho una devaluación, ¿de acuerdo? Hay países que no utilizan un tipo de cambio totalmente fijo. Lo que hacen, pues, es dejar que su moneda pueda fluctuar un tanto por cien alrededor del tipo de cambio fijado por la autoridad del país, ¿vale? Luego tenemos, pues, el tipo de cambio flexible. En este caso es el mercado el que fija los tipos de cambio a través de la oferta y la demanda. Cuando es el mercado el que fija los tipos de cambio, libremente se habla de flotación limpia, ¿vale? Pero en los mercados de divisas intervienen los bancos centrales operando y alterando, por lo tanto, la oferta y la demanda del mercado, ya que el tipo de cambio tiene un efecto importante sobre la economía del país, es decir, una cosa conlleva a la otra. Acordaros, la mariposa que mueve las alas y provoca un huracán, ¿no? La teoría del caos. En este caso se dice que es un sistema de flotación sucia. Por poneros un ejemplo, si un país ha fijado su moneda al dólar de Estados Unidos y mantiene un tipo de cambio fijo con el dólar, por ejemplo, la inflación del país es alta, por lo que sus productos se encarecen y cada vez les resulta más complicado venderlos en el exterior. Como vemos, las empresas del país van perdiendo competitividad con respecto a las empresas del exterior. Entonces, la autoridad podría hacer una devaluación de su moneda, es decir, perder valor, y así les resultaría más fácil exportar, porque sus productos resultarían más baratos fuera, ¿de acuerdo? Entonces, el Banco Central Europeo pues, publica sus tipos de cambio oficiales del euro con otras monedas, ¿de acuerdo? Lo podemos consultar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y también en la web del Banco Central de vuestro país, ¿de acuerdo? Veamos, los tipos de cambio hemos dicho que se expresan por pares de monedas y se hace de la siguiente forma. Si yo, por ejemplo, veo una expresión de tipo esto, ¿de acuerdo? Euro, dólar, por ejemplo, 1,254, ¿de acuerdo? Olvidaros de momento de la parte de atrás, ¿vale? Supongamos que yo tengo esta expresión de aquí. Aquí lo que pone en realidad, lo que se está expresando en este tipo de cambio es que un euro, ¿vale? Se puede cambiar por 1,254 dólares, ¿de acuerdo? Que con un euro puedo comprar 1,254 dólares, ¿vale? Entonces, para que las cotizaciones no resulten ambiguas, pues se ha de aplicar la siguiente convención. Hay que establecer como moneda base aquella que se expresa en términos unitarios. Por ejemplo, en este caso, pues la moneda base sería el euro. Aquí en el dólar yen, la moneda base sería el dólar. Aquí en la libra dólar, la moneda base sería la libra, ¿de acuerdo? Aquella que se expresa como unidad, ¿vale? La otra moneda se llamará moneda de referencia o contramoneda, que en el ejemplo que yo he leído sería el dólar, ¿de acuerdo? Aquí el euro sería la moneda base y el dólar sería la contramoneda, ¿de acuerdo? Esto que acabamos de ver parece muy sencillo, pero os recomiendo que lo asimiléis bien porque se suele confundir.
Es muy importante no confundir nunca la moneda base con la moneda de referencia o contramoneda, ¿de acuerdo? Yo mismo, pues no hace mucho tiempo, un comercio cliente de mi oficina llamó para consultar el cambio del franco suizo, pues tenía que cobrar a un extranjero que no llevaba encima euros y quería pagarle con esa moneda. Bien, pues le transmití a un compañero, este compañero le dio el cambio que le aplicaríamos si traía los francos, es decir, que se le aplicarían, y para que así pudiera establecer qué debía cobrarle a este cliente, ¿de acuerdo? Sin embargo, al aplicar el cambio señalado, el establecimiento confundió la moneda base con la contramoneda. Lo interpretó al revés, lo que le supuso pues una pérdida muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, los agentes intermediarios, ¿vale? Los dealers en el mercado de divisas hemos dicho que podrían cobrar una comisión o pueden publicar sus precios mediante tablas de doble cotización. De esta forma, pues como cobran un precio cuando venden y pagan otro precio más bajo cuando cobran, pues así establecen su margen de beneficio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues en esta tabla, la primera columna nos indica la moneda a la que se refiere, ¿de acuerdo? ¿De qué moneda a qué moneda pasamos? La segunda columna indica los precios a los cuales están dispuestos a comprar las diferentes monedas. Eso es el bid price, ¿de acuerdo? Es el de delante, ¿de acuerdo? Aquí lo que pone es que un euro nos lo compran por 1,254 dólares, ¿de acuerdo? A continuación del precio bid está el precio al que lo quieren vender, ¿de acuerdo? El ask price, el de atrás. Significa que un euro nos lo venden por 1,2543 dólares, ¿de acuerdo? Hay que sustituir las dos últimas cifras de delante de la barra por las dos cifras de detrás de la barra. Yo en esto nunca me confundo porque es que es muy sencillo, ¿de acuerdo? El precio bajo, el precio barato, es al que me lo compran. El precio caro es al que me lo venden, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos confusión, hay que pensar que quien tiene que salir ganando son ellos, ¿vale? Es el mercado y así jamás hay confusión posible. El de delante al que me lo compran, el de atrás al que me lo venden. La media aritmética de los dos precios será en realidad el precio de mercado. Como el dealer conoce este precio, le resta y le suma la misma cantidad, obteniendo de esta manera los precios bid y ask. La diferencia entre ambos precios se le llama spread, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, en el caso del euro dólar, pues el spread sería de 0,0003, ¿de acuerdo? La diferencia entre el precio alto y el precio bajo, el ask y el bid. Entonces, como veis, pues de ese modo no es muy difícil realizar el cambio. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos que una libra esterlina, ¿de acuerdo? Están dispuestos a comprármela por 1,8414 dólares. En cambio, me la venden por 1,8419 dólares, ¿vale? Es facilísimo. Y el spread en este caso sería de 0,0005, ¿de acuerdo? No tiene dificultad alguna. Luego, los precios cotizados por los dealers pues son precios netos. No hay comisiones ya que se considera que su ganancia está en la diferencia entre los dos precios, ¿vale? Luego, la tercera y la cuarta columna son las cotizaciones más altas y más bajas del día, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el euro-yen en esta sesión, ¿vale? Ha llegado a estar a 110,07 y a 109,19 por debajo. Fijaos que este precio es
más bajo que este y este es más alto que este, ¿de acuerdo? Esta digamos que es la cotización en el momento que lo estamos mirando. Luego la más baja y la más alta, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, pues no es muy difícil a la hora de entenderlo. Luego llevar el cálculo cuando tenemos varias pantallas delante y varias operaciones, pues ya es otro tema, ¿vale? Bueno, según la información de este cuadro, el intermediario estaría dispuesto a comprar 1 euro, como ya hemos dicho, y pagaría 1,2540 dólares. También está dispuesto a vender 1 euro y cobraría 1,2543 dólares. ¿Observáis dónde está el margen y por qué razón no se cobran comisiones? Si nosotros queremos comprar euros, pues debemos pagar el precio ask y al contrario, si queremos vender euros, nos pagarán el precio bid, ¿de acuerdo? Un error muy frecuente, sobre todo por parte del cliente, es pensar que las compras de divisas se efectúan al cambio más bajo y las ventas al precio más alto. ¿Entendéis? Darle la vuelta a lo que acabamos de explicar, ¿vale? Fijaros aquí en otro tipo de cotizaciones, ¿vale? De tipos de cambio. Aquí nos está indicando el bid, ¿de acuerdo? Y el spread, pero nos pone sell, ¿de acuerdo? Venta y compra, ¿vale? Tendríamos el 20, si os fijáis, aquí pone 1,2520 y aquí 1,2523, ¿de acuerdo? El color, pues nada, simplemente significa si está alcista o bajista. Y bueno, el cómo mostrarlo depende un poquito de la fuente que consultemos. Bid, pues es el precio al que el mercado está dispuesto a comprar la moneda base pagando en las unidades de la moneda de referencia. Así, un trader pues estaría dispuesto a comprar euros a 1,2520 dólares americanos. Por otra parte, el ask es el precio al que el mercado está dispuesto a vender la moneda base. Un trader vendería euros a 1,2523 dólares americanos, ¿de acuerdo? Aquí en esta ilustración tenemos el diferencial o el spread como diferencia entre los precios bid y ask, ¿de acuerdo? En este caso nos indica que son 3 pips, ¿de acuerdo? Cuanto más líquido es un mercado, menor es ese diferencial o spread de cotización. Cuando menor es el mercado y menos participantes tiene, el diferencial tiende a ser mayor porque la tasa de variación del precio suele ser muy superior a la que existe en mercados muy líquidos, ¿de acuerdo? En ciertas publicaciones únicamente se expresa el tipo de cambio medio, calculado pues con la siguiente expresión, ¿vale? Solamente tenemos que sumar los precios bid y ask y dividirlo entre dos, es decir, sacar la media ponderada entre ambos precios. Conocido el diferencial spread, pues podemos calcular fácilmente el precio ask y el precio bid a partir del tipo de cambio medio. Veámoslo con un ejemplo. Calcular el precio de mercado o precio medio del euro dólar sabiendo que la cotización es la siguiente. Euro dólar 1,2083, 1,2085. Es decir, un euro se compra por 1,2083 dólares y un euro se vende a 1,2085 dólares, ¿de acuerdo? Bueno, pues la solución es sencillísima. Simplemente sumamos ambas cantidades, dividimos el precio entre dos y tenemos que el precio de mercado es de 1,2084. Así de sencillo. Así calcularíamos el precio medio. Ahora bien, este cálculo está muy bien porque yo sé con un euro, ¿de acuerdo? El cambio con un euro cuántos dólares se compran o se venden. Pero, ¿y si es al revés?
¿Y si a mí me apetece saber cuántos euros se pueden comprar con un dólar? Bueno, pues la contestación a esta pregunta simplemente es la división, ¿de acuerdo? Si yo divido 1 entre, pues dependiendo lo que yo quiera saber, si es el precio BID o es el precio AS, que en este caso el BID, ¿no? Porque hemos dicho que cuánto se pueden comprar, ¿no? Pues sería el precio BID, simplemente divido, ¿vale? Dividiría 1 entre 1,2083 y obtendría el valor, ¿de acuerdo? El valor que estoy buscando, así de sencillo. El resultado sería de 0,8276, es decir, que yo con un dólar podría comprar 0,8276 dólares, nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, observar que los tipos de cambio entre dos monedas se pueden expresar de las dos formas, de forma directa y de forma indirecta. Bien, respecto a los tipos de cambio, nosotros siempre podemos expresar el tipo de cambio directo o en términos europeos diciendo que un dólar estadounidense nos cuesta 0,819 euros, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este ejemplo que tenemos aquí. Es decir, indicamos las unidades de una divisa necesaria para adquirir un dólar americano, ¿de acuerdo? Así sería, ¿de acuerdo? También, por el contrario, podríamos expresar el tipo de cambio indirecto, ¿vale? En términos americanos, diciendo que por un euro recibimos a cambio 1,2206 dólares estadounidenses. Es decir, indicamos la cantidad de dólares americanos que recibimos a cambio de una cantidad de la divisa, ¿de acuerdo? Como podéis ver, esto es sencillísimo una vez se entiende. Como hemos visto, la relación inversa entre el tipo de cambio directo y el tipo de cambio indirecto la expresamos pues de esta manera, simplemente es 1 dividido entre el dato que tenemos y fijaros que vamos a parar a los mismos resultados, ¿de acuerdo? Simplemente es una manera distinta de escribir lo mismo. La forma habitual de representar los tipos de cambio es una relación directa, exceptuando el euro, la libra esterlina y el dólar australiano, que se suelen expresar de forma indirecta, ¿de acuerdo? Así es como se hace por convenio, ¿de acuerdo? Otro tipo de cambio después del directo y el indirecto es el tipo de cambio cruzado, ¿vale? Este tipo de cambio se refiere a dos divisas en las que ninguna de ellas es el dólar estadounidense. Como podemos comprobar en la prensa diaria, pues aparecen las cotizaciones entre distintas divisas, de acuerdo, sean cuales sean. Entonces, los tipos de cambio cruzado pues derivan del precio del dólar estadounidense. El proceso de cálculo pues es el siguiente. Supongamos que necesitamos convertir, por ejemplo, francos suizos a euros. Es decir, necesitamos conocer el tipo de cambio BID del franco suizo al euro, ¿de acuerdo? Saber con un franco suizo cuántos euros puedo comprar. Nosotros vendemos francos suizos y queremos saber a qué precio los comprará el mercado contra el euro. Entonces, para ello debemos seguir dos pasos. En primer lugar, comprar dólares con francos suizos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, comprar euros con los dólares que hemos obtenido anteriormente. De ese modo, la parte del dólar desaparece de un paso a otro y acabamos obteniendo la conversión del euro al franco suizo, ¿ok? Compramos dólares, vendemos francos. Ahora compramos euros vendiendo los dólares adquiridos. Lo que hemos hecho ha sido vender francos
comprando euros, ¿de acuerdo? Como veis, es un proceso muy fácil. En este caso de tipos de cambio directos, los tipos cruzados, comprador y vendedor, se pueden calcular según una tabla muy sencilla. Aquí la tenemos. Fijaos que realmente es muy sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente se trata de relacionar pasos. Si yo siempre voy a tener el dólar con respecto a una moneda, vamos a llamarla moneda 1, y el dólar con respecto a una moneda, vamos a llamarla moneda 2, tendremos siempre dos precios, ¿de acuerdo? Precio del comprador, ¿de acuerdo? Que vamos a llamarles B1 y B2, ¿vale? B por el nombre de BID. ¿De acuerdo? Entonces, del dólar a la moneda 1 tendremos un precio B1 y del dólar a la moneda 2 tendremos un precio B2. ¿De acuerdo? Exactamente igual tenemos que tener un precio vendedor, ¿de acuerdo? Un precio ask. Bueno, pues igual jugando con la letra A, al precio vendedor del dólar a la moneda 1 le llamamos A1 y al precio vendedor del dólar con la moneda 2 le llamamos A2. Bien, pues simplemente se trata de relacionar el 1 con el 2 y el 2 con el 1. Eso es todo. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi situación? Yo pretendo pasar, sin tener en cuenta el dólar, pretendo pasar de la moneda 1 a la moneda 2, ¿de acuerdo? Yo quiero pues, convertir euros en libras esterlinas, ¿de acuerdo? O cualquier cosa, o quiero convertir libras esterlinas en yenes, ¿vale? Pero en cualquier caso, el dólar nunca por encima. Bueno, ¿cuál será el precio comprador de mi moneda 1 a mi moneda 2? Simplemente cojo el precio comprador de la de atrás, ¿de acuerdo? Que es B2 y lo divido entre el precio vendedor de la de delante, ¿de acuerdo? Fijaos que el precio va al revés que la relación. Precio comprador de moneda 2, que es B2, dividido entre precio vendedor de moneda 1. B2 dividido entre A1 me dará el precio comprador de moneda 1 a moneda 2. Exactamente igual, si lo que pretendo es pasar de moneda 2 a moneda 1, tomo el precio comprador de la de atrás y lo divido entre el precio vendedor de la de delante. Ahora, para calcular el precio vendedor en ambos casos, ¿de acuerdo? Sigo exactamente el mismo patrón. Tomamos el precio vendedor de la de atrás dividido entre el precio comprador de la de delante, ¿de acuerdo? Siempre se sigue ese patrón. Fijaros que otra manera de recordarlo es tener en cuenta que en la parte de delante, ¿de acuerdo? El numerador de la fracción que yo voy a calcular, ¿vale? El numerador o el dividendo, como queráis llamarle, siempre es aquel que pertenece al grupo en el que yo estoy. Yo estoy calculando el precio comprador, ¿de acuerdo? Bueno, pues la B, sea de la moneda que sea, siempre tiene que ir arriba, ¿de acuerdo? Y aquel a donde yo quiero ir, ¿de acuerdo? Que es el vendedor, ¿de acuerdo? El intruso, por así decirlo, es el que va en la parte de abajo, en el denominador. Cuando pasamos al vendedor es al revés. El precio vendedor siempre va en el numerador, ¿de acuerdo? O en el dividendo, mientras que el precio comprador siempre va en el denominador o en el divisor. No hace falta, desde luego, esto aprendérselo de memoria, ¿de acuerdo? Si vamos a trabajar con algún programa, por ejemplo, pues la típica hoja de cálculo con la que estamos trabajando hasta ahora, pues esto se puede tener ya directamente programado y dedicarnos simplemente a modificar los datos, ¿de acuerdo? Las fórmulas se programan una vez y ya se deja así para toda la vida. Vamos a ver cómo es esto con un ejemplo que siempre se entiende mucho mejor. Supongamos que tenemos los siguientes datos. El precio dólar euro a 0,79719 el BID
y 0,79738 el ask. Luego tenemos el dólar frente al franco en 1,2280 el bid y 1,2286 el precio ask. Bien, el precio del comprador, ¿de acuerdo? El bid respecto al euro franco sería dividir B2, como hemos visto en la tabla, entre A1, ¿de acuerdo? Es decir, 1,2280, ¿de acuerdo? El 0 no se pone porque al ser una división, pues no nos influyen los decimales, entre 0,79738, ¿de acuerdo? El resultado a esta fracción es 1,5400. A continuación, bueno, este sería el precio comprador euro-franco, ¿vale? Ahora, el precio vendedor euro-franco dividiríamos a 2, es decir, 1,2286 entre 0,79719, que es el precio del comprador dólar-euro, ¿de acuerdo? Y en ese caso obtendríamos que el precio ask es 1,5412, ligeramente por encima del bid, como es lógico, ¿de acuerdo? Bien, entonces el precio euro-franco sencillamente sería este, comprador-vendedor, ¿de acuerdo? Así es como lo expresaríamos, ¿ok? Bien, el franco euro viene de dividir 0,64886 entre 0,64934, ¿vale? Y de ese modo, pues podemos observar que el franco euro tiene un bid de 0,64886. ¿De dónde sale esto? Sale de dividir 1 entre 1,5412, ¿de acuerdo? Que es el precio que acabamos de calcular, el euro franco. Y esta es la fórmula que habíamos visto unas diapositivas antes, ¿vale? Los tipos de cambio directos e indirectos. En cuanto al precio ask, dividiendo 1 entre el precio bid euro franco, obtenemos 0,64934, ¿ok? Entonces esto se puede hacer así o también podemos utilizar para esto la expresión que acabamos de mostrar, ¿vale? Utilizando otra vez la nomenclatura B1A1, B2A2, ¿de acuerdo? Y vamos a parar exactamente al mismo resultado. En este caso, la división viene del 0,79719 y el 1,2286 para el bid y el 0,79738 entre el 1,2280 para el ask. ¿De acuerdo? Esto, pues lo dicho, preparándolo con una hoja de cálculo es sencillísimo. Simplemente tenemos que tener claro de qué moneda a qué moneda queremos ir, si vamos a comprar o a vender y por qué monedas intermedias debemos pasar para realizar este procedimiento. ¿Ok? Bien, en esta tercera sección de la clase vamos a ver cómo se forman los tipos de cambio de contado y los tipos de cambio a un plazo y la relación que puede existir entre ellos, aunque veremos exactamente qué son estos tipos en el punto siguiente. Para entender esto, pues entra en juego la teoría de la paridad de los tipos de interés. Esta teoría fue desarrollada inicialmente por Keynes y es la base para la gran mayoría de las transacciones financieras internacionales. Se basa en la ley del precio único, pero aplicada a los mercados de activos financieros
en cuanto a que aquellos activos que estén cotizados en la misma moneda deberán tener el mismo valor sea cual sea el mercado en que coticen. En concreto, y referido al mercado de divisas, establece que la revaluación o depreciación de una moneda contra otra moneda debe ser neutralizada por un cambio en la diferencia de tasas de interés. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que un depósito en dólares a un año de plazo realizado en una sucursal del Deutsche Bank en Nueva York por importe de $1.000.000 paga un interés del 7%. Mientras tanto, un depósito equivalente en euros en una sucursal del mismo banco en Frankfurt paga un 5%. Bueno, pues como los tipos de interés son mayores en Nueva York, los inversores en euros estarían tentados a trasladar sus fondos desde la ciudad alemana hacia la americana, para lo que venderán euros y alquilarán dólares, ¿no? Esto en principio pues parece muy lógico. En Nueva York me dan un mejor interés, pues nos vamos todos para Nueva York. Bueno, vamos a suponer que el cambio actual sea de 1,25, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que por un euro obtenemos $1,25. Por lo tanto, con 1.000.000 de euros compraríamos 1.250.000 dólares y lo invertiremos al 7% en Estados Unidos. Al final del año obtendremos 1.337.500 dólares, ¿no? La operación pues es muy sencilla, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos ahí nuestro 1.300.000 dólares, pero debemos traer esos dólares americanos a Europa, porque recordemos que nosotros teníamos 1.000.000, ¿de acuerdo? 1.000.000 de... Bueno, nosotros estábamos en Europa y hemos decidido ir a Nueva York a invertir nuestro 1.000.000, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora debemos coger los beneficios y regresar a Europa. Para regresar a Europa, pues debemos transformar ese dinero en euros, ¿no? Para poder operar aquí con ellos, poder gastarlos. Y no sabemos el tipo de cambio que se aplicará, ¿de acuerdo? La operación está sujeta al riesgo de cambio, ¿ok? Entonces, supongamos que el tipo de cambio al vencimiento del depósito es de 1,5, ¿de acuerdo? Es decir, con un euro obtenemos 1,5 dólares. El inversor europeo vende el 1.337.000 dólares y recibe 891.666 euros, ¿de acuerdo? Resulta que el inversor europeo ha perdido dinero. Invirtió hace un año 1.000.000 de euros y ha recibido al final 891.000, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues es un ejemplo del riesgo de cambio y bueno, pues para no correr ese riesgo podía haber vendido los dólares en el mercado de tipos de cambio a plazo, ¿vale? En el momento de hacer el depósito, asegurándose ya así el tipo de cambio que al vencimiento de dicho depósito podría cambiar los dólares a euros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que las operaciones en otras divisas entrañan un riesgo de cambio importante que tenemos que poner en conocimiento propio y en conocimiento de todos los inversores o clientes, ¿de acuerdo? Recordemos operaciones de préstamos en yenes, ¿vale? Que se hicieron en el pasado y la de sorpresas que se dieron cuando no se plantearon coberturas. De igual modo, se ha invertido en monedas cuyos tipos de interés eran muy superiores a los de la zona euro. Pero posteriormente hubo una evolución desfavorable de la moneda y también se produjeron desagradables sorpresas.
Por tanto, conozcamos en profundidad este mercado que puede producir interesantes beneficios, pero también entraña riesgos que nosotros debemos conocer. La globalización ha impulsado a distintas economías al exterior y las operaciones en divisas van a ser cada vez más importantes. Por lo tanto, tendremos que tener un criterio lo más extenso posible para invertir nuestro dinero. Hay personas que intentan maximizar intereses. Buscan divisas estables frente a la moneda de su país y cuyos tipos de interés son más bajos que los de su zona para endeudarse y así pagar menos interés, pero asumiendo el riesgo en el tipo de cambio de la divisa. No buscan tanto la ganancia apostando por la divisa, sino un beneficio vía diferencial de intereses. Hace varios años se empezaron a comercializar las hipotecas en yenes, ya que el tipo de interés que se pagaba era muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que los tipos de interés en estas zonas, en Europa, en España, en aquella época, pues era muy alto. Aparentemente era un producto muy atractivo, pero cambió en la cotización de yen, hizo que estas personas que habían contratado, ¿vale? El cambio en esta cotización, hizo que estas personas que habían contratado la hipoteca en un momento debieran más del doble de la contratada. Esto ocurre también en parte con los fondos de inversión invertidos en Estados Unidos. El mercado de divisas tiene un altísimo grado de riesgo y es muy sensible a la situación económica, muchísimo. Es muy cambiante, ¿de acuerdo? Si continuamos con nuestro ejemplo, pues podemos suponer ahora que un segundo inversor invirtió la misma cantidad, es decir, 1.000.000 de euros, pero realizó una operación de venta a plazo de un año de 1.337.500 dólares al tipo de cambio a plazo 1,25. Por lo tanto, al vencimiento recibirá 1.070.000 euros, con lo que ha obtenido una rentabilidad del 7% mayor que en Europa y sin riesgo de tipo de cambio, ¿vale? Entonces, como veis, aquí hay muchísimas más triquiñuelas que cuando simplemente nos dedicamos a comprar y vender acciones en nuestro país, ¿ok? Mucho cuidado con estas cosas. Tened siempre en cuenta que cuando los mercados son eficientes, esta situación no durará mucho debido al arbitraje de intereses cubierto, ¿de acuerdo? Que consiste en endeudarse en una divisa, venderla en el mercado de contado, invertir lo recibido a cambio o recomprar simultáneamente la divisa del préstamo en el mercado a plazo, ¿de acuerdo? Bueno, de lo que estábamos hablando hasta ahora es de la teoría de la paridad de los tipos de interés. Ahora tenemos que hablar también de la teoría de la paridad, pero haciendo referencia a la paridad del poder adquisitivo. Bajo mi punto de vista, esta línea de estudio pues es más importante porque nos afecta directamente más como ciudadanos de a pie que como inversores. La teoría de la paridad del poder adquisitivo, PPA como se conoce, relaciona el tipo de cambio con la tasa de inflación, siendo la relación de orden directo. Cuando la inflación disminuye, el tipo de cambio desciende, es decir, la moneda se aprecia y viceversa. Esta teoría, debida inicialmente a un señor llamado David Ricardo y desarrollada posteriormente por otro señor llamado Gustav Keisel, se basa en la ley del precio único, una ley que sostiene que los bienes similares deben tener el mismo precio en todos los mercados, lo que implica que es indiferente adquirir el bien en un país o en otro cualquiera. El arbitraje será el encargado de explotar las diferencias de precios hasta que estos desaparezcan, ¿ok? O
sea, quiere decir que comprar un piso en Rumanía, pues tiene que ser lo mismo que comprar un piso en Francia. Que comprar un vehículo en Colombia tiene que ser lo mismo que comprar un vehículo en Suiza, ¿de acuerdo? Bueno, como acabamos de ver, pues los precios de los bienes en distintos países han de ser básicamente iguales. Ahí la segunda propiedad de esta teoría, ya que si no fuese así se producirían excesos de demanda sobre los bienes más baratos que llevarían finalmente a que los precios se elevaran y alcanzasen un nivel similar. Y como los precios de cada país se establecen en su propia moneda, pues la igualdad de valor se produce en función del tipo de cambio. Así, según esta teoría, el tipo de cambio entre dos monedas se encontraría en equilibrio cuando se iguale el precio de idénticas cestas de bienes y servicios en ambos países. Pero esta visión, denominada forma absoluta de la PPA, es muy restrictiva porque solo será válida cuando los mercados financieros sean eficientes y las cestas de bienes sean idénticas, lo que no ocurre debido a las imperfecciones del mercado, debido a los costes de transacción, debido a la diferenciación de los productos y las restricciones al comercio internacional. Por ello, pues la forma relativa de la PPA pues es mucho más útil, puesto que relaciona las variaciones en el nivel de precios de un país con respecto a las variaciones habidas en el nivel de precios de otro país. Es decir, relaciona las tasas de inflación en ambos países y de ahí precisamente deriva la nueva relación de intercambio de sus monedas, ¿ok? Un ejemplo, a ver de qué estamos hablando. Supongamos que el valor de una hamburguesa en España es de 2,56 euros. Supongamos ahora que en los Estados Unidos el precio de este mismo alimento es de 2,51 dólares. Bueno, para que se cumpla la teoría de la paridad del poder adquisitivo, debería ocurrir que el tipo de cambio del euro con respecto al dólar fuese de 1,02, ¿de acuerdo? Respecto a lo que es el euro dólar. Veámoslo detenidamente. Los números no mienten, el cálculo es el que es. Supongamos que yo soy un turista estadounidense que estoy paseando por Europa. Entonces, yo compruebo pues por internet el tipo de cambio y veo que tal y como están las cosas, con un dólar yo podría irme a una casa de cambios y comprar 1,02 euros. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Bien, yo deseo comprarme una hamburguesa y saco del bolsillo aquello que me costaría dicha hamburguesa en mi país, en Estados Unidos, es decir, 2,51 dólares. Me voy con los 2,51 dólares a la casa de cambio y me dan por ellos, no lo sabemos, no sé lo que me van a dar. Haciendo una sencilla regla de 3, hacemos el cálculo, es decir, multiplicamos 2,51 por 1,02 y obtenemos exactamente 2,56 euros, es decir, exactamente el precio que me está pidiendo el vendedor de hamburguesas. La jugada me sale redonda, adquiero la hamburguesa por el mismo precio mediante el cual la hubiese adquirido en mi país, en Estados Unidos. Bien, pero claro, esta operación ha salido así, ha salido tan bonita, ha salido tan perfecta precisamente porque el tipo de cambio era este. Pero claro, las fluctuaciones se mueven arriba y abajo, entonces si en el momento de la compra de la hamburguesa
las cosas no están así, pues bueno, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la hamburguesa me salga más cara de lo que me hubiese costado en mi país, con lo cual yo, como turista, pues me marcho indignado, me marcho enfadado, me marcho descontento. Yo le cuento esto a todo el mundo, se corre la voz de que aquí pues está todo más caro y que no merece la pena viajar a la eurozona, con lo cual pues el turismo se ve afectado en este sentido. O puede pasar lo contrario, puede pasar que al hacer el cambio yo me dé cuenta de que la hamburguesa me cuesta mucho más barata de lo que me hubiese costado en mi país. Entonces, pues se lo cuento a todo el mundo porque me voy feliz, me voy contento y la gente pues quiere disfrutar de estos precios más baratos, con lo cual pues todos los estadounidenses empiezan a venir en manada a comprar hamburguesas a la eurozona, tal vez a comprarlas en grandes cantidades para venderlas después en su país y sacar un beneficio. Y luego, pues podemos dar por entendido que esto, además de suceder con las hamburguesas, pues quizás sucede también con las viviendas, ¿no? Con lo cual, pues empieza a venir la gente de fuera a adquirir viviendas aquí porque son más baratas. Bueno, pues esto es, en definitiva, la teoría de la paridad del poder adquisitivo, ¿vale? Se trata de que el tipo de cambio, pues, no nos haga ganar ni nos haga perder el poder adquisitivo que tenemos en nuestro lugar de residencia, o por lo menos que los descalabros no sean demasiado grandes, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que estudia esta teoría. En la práctica, esta teoría parece verificarse en el largo plazo, pero en el corto, pues evidentemente hay muchos factores que impiden su cumplimiento, pues aranceles, cuotas, controles de cambios, movimientos de capitales a corto y largo plazo, el grado de confianza que se tiene sobre la moneda de cada país, que depende de numerosas variables políticas y económicas. Más aún, Roll aplicó la teoría de hipótesis de los mercados eficientes que ya hemos estudiado a la teoría de la paridad del poder adquisitivo, suponiendo que el tipo de cambio al contado actual refleja el ajuste de los diferenciales de inflación futuros, en lugar de suponer que reflejaba el ajuste de los diferenciales pasados, justo al revés, y llegó a la conclusión de que los tipos de cambio de las principales monedas se ajustan en menos de un mes a la teoría de la paridad del poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Bien, podemos de esta teoría diferenciar tres aspectos. En primer lugar, paridad de poder adquisitivo, que es la relación entre los niveles de precios de dos países, ¿de acuerdo? Que sería la paridad del poder de compra frente a un precio único. Luego, la paridad absoluta del poder adquisitivo, es decir, mientras la ley del precio único se refleje a productos individuales, la paridad absoluta completa el índice general de precios. Y en tercer lugar, en último lugar, la paridad relativa, ¿de acuerdo? La relación existente entre los índices de inflación y sus tasas de cambio. El tipo de cambio debe ajustarse a la diferencia de los índices de inflación. Y bueno, pues aquí tenemos ya lo que es una introducción al mundo del Forex. Bibliografía, pues podemos encontrar muchas si tenemos paciencia para buscar, pero yo pienso que qué mejor cuando nos estamos iniciando que la propia página oficial del Forex para documentarse un poquito más.
Recordar que la clave en la bolsa, las inversiones y en el tema de las divisas está en que el mercado de valores se limita a poner precios. Así que está ahí para ayudarnos, pero no para darnos lecciones. Para mí, el mercado de valores no es más que un lugar donde se pone precio a las acciones, ya sea en una divisa o en otra, pero acciones de unas empresas basándose en sus perspectivas económicas a corto plazo, lo que implica que algunos precios a veces se salgan de madre respecto a la situación a largo plazo de los negocios. En ocasiones, estas oscilaciones de precios a corto plazo hacen que los precios de las acciones se sitúen muy por debajo del valor económico del negocio a largo plazo. Si encima tenemos en cuenta el tipo de cambio, pues la cosa puede ir a peor. Del mismo modo que a veces, pues lo empuja muy por encima de ese valor económico a largo. Como regla general, pues el mercado de valores tiende a sobrevalorar los títulos. Es más lógico que se sobrevalore que se infravalore. Yo los adquiero cuando los precios bajan por debajo del valor económico de la empresa a largo plazo. Si encima el cambio de moneda está también en una situación de infravaloración que me ayuda, pues mejor que mejor, ¿no? Después esperamos a que las fuerzas equilibradoras del mercado aumenten los precios otra vez y estos vuelvan a sobrevalorarse, igual que la moneda se revalúe otra vez. Si conseguimos hacernos con un negocio excepcional cuando los precios son baratos, pues conservaremos el negocio y dejaremos que los ingresos retenidos se acumulen y aumenten su valor económico a largo plazo, lo que llegado el momento incrementará el precio de las acciones. Con el paso del tiempo, pues la fortaleza económica de los negocios excepcionales corregirá cualquier error de infravaloración a corto plazo que cometa el mercado, y lo mismo pasará con la devaluación de una moneda. Pero claro, un negocio pues vale lo que vale a largo plazo, independientemente de la miopía crónica del mercado de valores. Si usted, y no el mercado de valores, es quien controla qué y cuándo comprar. Entonces, bueno, pues seguiremos hablando de cómo afecta la devaluación de las monedas y viendo los tipos de órdenes que se pueden efectuar en el Forex para el que quiera no solamente tener en cuenta su influencia en las acciones, sino operar directamente en este mercado. Para ello, pues ya os digo, tenemos una segunda parte de esta clase que presentaremos dentro de muy poquito. Hasta entonces y como siempre, muchas gracias por vuestra atención y feliz negocio a todos.